Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a exponer o a explicar el tema sobre las bases de datos en las TI. Y bueno, vamos a explicar para qué son, para qué sirven y cómo se utilizan. Bueno, ¿qué es lo que hace una base de datos? ¿O qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Bueno, a continuación vamos a ver una guía que nos explicará el contexto y las características de las bases de datos. Como definición, sabemos que una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa, organización o un negocio en particular. ¿Cuáles son estas características? Bueno, estas características son diferentes adversas, ya que estas bases de datos contienen independencia lógica y física de los datos, es decir, que toda base de datos está guardada dentro de un sistema y el sistema pues dentro de un servidor. Es decir, que una base de datos, así como la vemos independiente en la tecnología, estas están guardadas en grandes cantidades de servidores con distintos almacenamientos para que no puedan tener ningún problema al procesar información. La redundancia mínima, bueno, también sabemos que en cada base de datos tenemos que tener en cuenta cuánto pesa cada base de datos, cuánto pesa cada información, para que pues a la hora de hacer un respaldo o una recuperación no tengamos el suceso de que nos vaya a pasar que pueda tardar más de horas en hacerse un respaldo. El acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Este como tal es que como nosotros usuarios podemos guardar o almacenar nuestra información dentro de una base de datos y que el administrador de base de datos pueda ver dicha información. Integridad de los datos, consultas complejas optimizadas. Estas consultas complejas las puede hacer nuestro o el administrador de la base de datos de dicha empresa. ¿Para qué? Para que pueda juntar toda la información correspondiente por medio de un query o una consulta. En estos queries o consultas se hacen por diferentes o dichas queries diferente o variando el gestor de base de datos con el que esté trabajando. No es lo mismo trabajar MySQL, SQL Server, Postgres y Oracle, hacer una misma consulta, ya que las consultas por lo regular son un poco muy similares, aunque no es así. También tenemos que tener en cuenta que nosotros como organización y contar con nuestro servidor y en ese servidor montada las bases de datos, tenemos que tener la dicha y una buena seguridad para el acceso y en la auditoría, es decir, tener logs o contar con algunos logs .txt o como sea, para que veamos quiénes han ocupado o quiénes están siendo monitoreadas estas bases de datos al hacer una consulta, una actualización, una inserción o una eliminación. El respaldo de recuperación es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en dicha organización o cualquier trabajo que estemos haciendo. ¿Esto por qué? Porque existen diferentes tipos de riesgos, ya sean naturales o personales. Esto puede ser que dentro de los servidores pueda ocasionar algún accidente, que se caiga un servidor y pues los discos duros puedan perder toda esta información con dichas bases de datos. Por eso es muy importante realizar un respaldo cada día, cada semana, cada mes, dependiendo de la organización o dependiendo de la información que se vaya almacenando. El acceso a través de lenguajes de programación estándares. Es decir, una de las cosas más sencillas es que Java está conectado con una cadena de conexión eh, con MySQL y, por ejemplo, .NET, todo lo que es con Microsoft, lleva con SQL Server. De dicha manera, también Oracle está conectada a ciertos tipos de lenguajes de programación, así como Postgres, ya que son un poco más pequeños, por ejemplo, Postgres. El sistema de gestión de base de datos son un tipo de software muy especificado dedicado a servir interfaz entre las bases de datos, el usuario y las aplicaciones que se utilizan.
se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de consulta. En esta ocasión veremos cuáles son las ventajas que se tienen al tener una base de datos. Bueno, las ventajas del control sobre la redundancia de datos es que los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos en ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos. En los sistemas de la base de datos, todos los ficheros están integrados, por los que no se almacenan en varias copias de los mismos datos. Sin embargo, una base de datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las relaciones entre los datos. ¿Y qué es la consistencia de datos? Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce gran medida de riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar una sola vez y este dispone para todos los usuarios inmediatos. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propósito del sistema es que puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantengan consistentes. Que ahora es lo de la compartición o compartir datos, que bueno, ya que el sistema de ficheros pertenecen a las personas o a los departamentos que se utilizan, pero en los sistemas de base de datos pertenecen a la empresa, que puede ser compartida por todos los usuarios que lo están utilizando. Es decir, en una empresa todos los usuarios utilizan un mismo software. Ese software está conectado a una base de datos donde hacen ciertos movimientos, así como inserción, actualización o eliminación de datos. Por eso es muy importante tener algún tipo de seguridad para auditoría, así como saber quién ha eliminado los datos, quién ha hecho un movimiento en cada tabla o en cada base de datos. Para esto es una de las cosas muy importantes que trae todos los gestores de base de datos, así como SQL y MySQL, llamados triggers. Estos triggers se encargan o disparadores se encargan de mandar una función o un mensaje cuando el usuario haya hecho algún movimiento o alguna consulta dentro de esta tabla. Bueno, en esta ocasión vamos a identificar cuáles son los gestores de base de datos relacionales y no relacionales. En la parte de las bases de datos relacionales encontramos a MySQL, Oracle, Postgres. En las no relacionales son MongoDB, Redis y CouchDB. Bueno, hablando de esto, vamos a especificar y analizar que, bueno, ya que en los últimos años han aparecido una serie de sistemas de base de datos que han ganado popularidad y se agrupan bajo el término NoSQL, y el NoSQL puede ser un poco concluso y que anteriormente se conocía como NoSQL, pero el día de hoy se conoce como Not Online NoSQL. El NoSQL es una categoría donde realmente tenemos una gran cantidad de opciones dentro de ella. En primer lugar, además de que no podemos asumir que todos sus suministros entre sí diferencian las bases de datos relacionales que están en sí mismas. Forman una categoría y donde las habilidades que ganes con una base de datos son ampliamente transferibles. Entre ellos, por ejemplo, está Oracle, SQL Server y MySQL, que es las que tenemos acá. En la categoría de no SQL, porque, por ejemplo, se utiliza MongoDB, CouchDB y Redis. Bueno, este se hace un tipo de diferente de análisis donde que significa, donde por ejemplo MongoDB no significa que ya tengas prácticamente aprendido, ni Words en definitiva cualquier otro sistema de gestión de base de datos, ya que son muy diferentes en unos y otros, además de que hay reglas oficiales en cuanto a lo que se hace un sistema de base de datos no SQL. Claro, esto sí es una desventaja porque también es uno de los puntos
a favor de este tipo de bases de datos, ya que no son bases de datos relacionales, tradicionales, y porque tanto se separan de las reglas. Esto sí es una desventaja, pero también tiene uno de los puntos a favor. Este tipo de base de datos, ya que no son bases de datos relacionales tradicionales, pero pueden incluir el primer lugar. Hablamos de que no solo SQL como lenguaje de consulta estructurado, además de que no están basados en tablas, aunque algunos de ellos puntualmente lo pueden hacer. Por lo general no se orientan, no, tampoco, bueno, tampoco se preocupan acerca de las aplicaciones y no ofrecen transacciones de archivos, aunque insisto, algunos de ellos las pueden ofrecer. Por lo general no tienen por qué pasar el test fácil y no tienen un esquema formal, es decir, no tienen una web a diferencia de los datos relacionales, simplemente porque las bases de datos relacionales existen desde antes de existir de la web. Están orientadas, desarrollados, grandes, y la mayoría de ellos son código abierto, pero insisto, no a todos del más allá. Esto tenemos, bueno, mucha variedad de sentencias de las bases de datos. Uno de los ejemplos más sencillos que en las bases de datos relacionales son que contienen tablas. Estas tablas contienen ciertos tipos de datos. Por ejemplo, vamos a poner que la base de datos se llama escuela. La base de datos escuela tiene mucha relación con las tablas alumno, maestro. Bueno, ya que la tabla maestro contiene nombre del maestro, clase, fecha de inicio y fecha de salida de la clase. Ahora, como referencia tenemos la segunda tabla, que es alumno. El alumno contiene nombre, contiene matrícula, puede contener algunos otros caracteres como teléfono, sexo y diferentes campos. Bueno, estos se ligan a que el alumno A estudia, bueno, está relacionada con la base de datos, universidad o escuela, y que tiene la clase matemáticas. Bueno, esto hace una relación muy, muy factible, al igual como otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, sabemos que todas las aplicaciones están conectadas a ciertas bases de datos, pero ¿es necesario conectar una aplicación o algún software en una de base de datos? La verdad es que sí, porque ya que todos estos datos que contienen información, donde se almacenan estos datos, se almacenan en una base de datos, es decir, Facebook, eh, WhatsApp, y están conectados a una base de datos SQL, donde estos contienen ciertos caracteres o ciertos procedimientos almacenados donde pueden guardar o mostrar diferente información, así como publicaciones, comentarios o, por ejemplo, una de las tablas más sencillas que se puede modificar es la tabla usuario. Vamos a hablar de la aplicación Facebook. La tabla usuario, ¿qué es lo que hace? Bueno, un usuario al querer tener y al tener que ingresar a Facebook, lo que hace es ingresar sus datos como nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, fecha de nacimiento, entre otros caracteres. Bueno, esto es lo que hace el usuario. El usuario ingresa esos datos en el formulario. Ese formulario está conectado haciendo o está haciendo una conexión a una base de datos. ¿Para qué? Para que estos datos que ingrese el usuario puedan ser guardados o almacenados dentro de la tabla. Una vez que están almacenados dentro de la tabla, este usuario lo que podrá hacer es iniciar sesión y ahora sí mostrarle una plataforma donde ya inició sesión y lo reconoce con todos los datos. El usuario que podrá hacer, cambiar o eliminar. Esta es la función o la factibilidad que nos dan las bases de datos donde tú puedes insertar datos, actualizar datos, eliminar o crear. Es un CRUD de la base de datos donde como tú como usuario vas a poder hacer diferente información. Más adelante estaremos